Somos Colombia, trabajando por hacer algo diferente, por el bienestar de nuestra gente. Una sociedad que se hace más fuerte. Somos Colombia, hoy representamos la unión, haciéndola y brindando solución, aportando a nuestra nación, con amor a nuestra patria. La cámara en tu región, Colombia, la cámara en tu región. Finalizando el recorrido que hace la Cámara en tu región por el Departamento del Atlántico, hemos llegado hoy a un municipio que hace parte del área metropolitana de Barranquilla. Les doy la bienvenida a Malambo, un importante municipio que se ha caracterizado en los últimos años precisamente por el crecimiento y el auge que ha tenido en diferentes actividades económicas y también por toda la capacidad industrial que ha generado empleo en este y otros municipios que pertenecen al área metropolitana de Barranquilla. Así que desde su parque principal les quiero dar la bienvenida para que nos acompañen en este nuevo capítulo de la Cámara en tu región. Ay, yo quisiera volar y como el ave cantar. Si yo fuera cantora, volaría por la sabana, en tu ventana mi vida, cantaría por la mañana. Es momento de conversar con los representantes del Departamento del Atlántico. En esta ocasión me acompaña César Augusto Lorduy Maldonado, quien nos va a hablar un poco sobre esa gestión que ha hecho desde la Cámara de Representantes, pero también vamos a aprovechar para conocer esa persona que está ahorita ocupando ese cargo público y cuál es la representación que hace para el Departamento del Atlántico. Muy buenas tardes, César, bienvenido a este espacio de la Cámara en tu región. No, muchísimas gracias, Marta, muchas gracias a la Cámara que hayan tenido la oportunidad de llegar al Caribe, de llegar a Malambo, al Departamento del Atlántico, y mucho más complacido por la invitación. Aquí se nos nota como sí, no estamos acostumbrados los del interior veo sufriendo al con clima. el calor. Está bien, está bien. Allá sufrimos nosotros con el frío. Suele pasar, pero Sí. hay prácticamente uno como que se va acostumbrando. Bien, vamos a entrar en materia y vamos a conocer hoy a César Augusto. ¿Dónde nace, dónde se cría y quién es su familia? Yo nazco en Barranquilla, en un lugar muy cerca del Mar Caribe, con el río Magdalena, donde los dos se unen. Mucha gente dice que ahí hace el amor el río con el mar. En un lugar muy cerca de un barrio que se llama el barrio Las Flores. Allí estuve mis primeros años de infancia y bueno, posteriormente tuve la oportunidad de vivir en muchos lugares de Barranquilla, al punto de poderme considerar que la conozco. En diferentes lugares, con diferentes escenarios, con diferentes tipos de comunidades, de estratos socioeconómicos. Y ahí estudiamos una parte de la primaria y posteriormente hicimos unos saltos y pasaron los años y estoy aquí. Mi familia es mi esposa y un perro. No tengo más familia hasta ahora. Hermanos. Sí, tengo unos hermanos a los cuales muchos años no veo porque yo me crié por fuera de mi casa. Algo así como un niño rebelde que le crecieron las alas y decidió volar. Y cuando decidió volar, De otra manera no estuviera aquí sentado. cuando decidió abrir esas alas y salir prácticamente como a conquistar el mundo, ¿cuántos años tenía? ¿Estaba muy niño? No, yo tendría 8 años, 9 años. Estaba niño. Sí, me albergó mi madrina, que es como una persona que me terminó de criar las alas, y de ahí en adelante saltaba de un lugar a otro. ¿Y la relación con sus padres, qué recuerda? No, como te digo, no fue una relación distinta de la corta edad con la que viví con ellos, y con posterioridad
Mi padre falleció, mi madre también. Así que, digamos, mi padre y mi madre fueron mis amigos que a lo largo y a lo ancho de mi vida estuvieron muy cerca de mí. Y cuando te diste cuenta precisamente como de esos episodios de rebeldía o de que veías la vida de una manera diferente, a esa corta edad, ¿qué pensabas en esa época? ¿Qué quería para la vida de César? Yo quería ser presidente de la República. ¿Quería? Sí. O sea, tiempo pasado, ya no. No, yo creo que uno aterriza en realidades y sabe que hay cosas a las que puede aspirar y hay cosas a las que puede ambicionar. Entre aspirar y ambicionar hay unas grandes diferencias. Ambicionar, uno ambiciona muchas cosas. Aspirar es sobre la base de realidades. Yo hoy vivo una realidad, vamos a ver qué nos depara el futuro. César, ¿y de dónde nació ese gusto por la política? ¿Tiene raíces? No, yo nunca estuve en actividad política. Esta es mi primera... Pero a los 9 años estar pensando que quería ser presidente de la República era porque había cierto gusto por este ejercicio. Sí, es posible, pero yo veía que quería ser presidente de la República porque veía que esa era una posibilidad de poder ayudar a los demás, entre esos a mí mismo y a los compañeros que estudiaban conmigo. Yo estudié en un colegio público, la mayoría de mis compañeros eran personas muy humildes, que incluso tenían de pronto hasta más dificultades que yo, y eso me pegaba. Lo amadrinan. Me sigue pegando. Lo amadrinan, empieza a estudiar. ¿Y qué recuerda de su juventud, de esas épocas de colegio? ¿De esas épocas de colegio de primaria o de bachillerato? De bachillerato. Bueno, de bachillerato. No, de bachillerato lo que recuerdo era que yo era un buen vendedor de resúmenes literarios, una persona que sí se inquietó, ahí sí, por la política, en el bachillerato, pero de una manera distinta. Estuve en el consejo estudiantil, fui representante de los estudiantes, presidente del consejo, pero más concentrado en la parte académica porque yo vivía de eso. Yo vendía tareas, yo hacía tareas para los demás y con eso pues hasta cierto momento me pagué los estudios. Después ya vivía becado. Bien, ya hablándonos un poquito de ese crecimiento y de ese momento en que usted empieza como a sentir un gusto, sobre todo por la parte social, ¿a qué edad empieza usted como ese ejercicio político? No, yo después de mi bachillerato vino la universidad y yo entré a trabajar en una compañía privada. Y esa compañía privada vive existe físicamente al lado de un barrio muy humilde que se llama el barrio Las Flores. Hago un reencuentro con el lugar que más o menos nací y entonces constituyo una fundación en mi empresa precisamente para poder ayudar a la gente. Y esa vinculación de poder ayudar a la gente a través de la fundación, estando en la actividad empresarial, me fue vinculando cerca a las comunidades, ya no solamente de Las Flores, sino de otras áreas de Barranquilla, pero seguía en la actividad privada. Pasaron muchos años y estando en la actividad privada terminé siendo miembro de muchas juntas directivas gremiales que se preocupan fundamentalmente por el bienestar de los asociados, pero también por las comunidades. Y ahí iba pegada un poquitico el tema empresarial con el tema comunitario, hasta que un día del mes de agosto del año 2017 recibo una llamada de Arturo Uchar y me dice que si quiero ser representante de la Cámara, que me invita, y bueno, lo pensamos y aquí estoy. Y ya que nos cuenta un poco de ese trabajo que se ha hecho, sobre todo en la parte empresarial, uno creería que es porque precisamente trae esos conocimientos académicos, digamos que de la Facultad de Ciencias Económicas, o se graduó de otra carrera. No, yo estudié Derecho. Derecho. Yo estudié Derecho, hice una especialización en Derecho Ambiental, otra en Derecho de Sociedades, otra en Derecho Laboral. Tengo una maestría en Derecho Puro. Y hice muchas cosas desde el mundo académico,
pues toda la vida también fui profesor. También renuncié en agosto del 2017, renuncié a mi condición de profesor de varias universidades en el Caribe, incluso era profesor en la Universidad Externado en Bogotá. Y en ese papel de docente, ¿cómo le iba con los alumnos? Bueno, yo creo que bien. Serían los alumnos los que deberían hablar por mí, pero por lo menos por lo que yo recibo, por lo que yo hablo con ellos, por lo que me recuerdan, por lo que me escriben, creo que bien. Entre otras cosas, yo partía de un supuesto, y es que a pesar de que a ti te paga la universidad para que tú fueras a dictar clases, yo nunca pasaba lista. Nunca pasé lista porque siempre le decía a los estudiantes, yo quiero que tú vengas a mi clase porque creas que conmigo vas a tener la oportunidad de aprender algo que va a ser diferente, que de pronto te va a gustar, y si no te gusta, te puedes ir. Y yo nunca pasé lista, y de esa manera hacía el esfuerzo permanente de que mi presencia allí tenía que valerle la pena a los estudiantes para que ellos se sentaran allí sin la obligación de una falla para poderme escuchar. ¿Qué materias dictabas en la universidad? No, dicté muchas, dicté derecho administrativo, derecho constitucional, derecho ambiental, llegué a alcanzar dictar bienes, negociación de conflictos, grandes temas empresariales, en fin. No puedes aprovechar la oportunidad, uno, como de pronto algunos televidentes ya saben, y también representantes de distintos departamentos que nos han acompañado en este espacio. La Cámara en tu región lo que busca con este recorrido que se hace es precisamente llevar esas clases y esas pedagogías a todo el pueblo colombiano. ¿Cuál es la idea? En que nos hemos dado cuenta que hay una carencia súper grande en conocimiento, porque nosotros los colombianos muchas veces ni siquiera sabemos cuántos representantes tenemos en los departamentos. Entonces, aprovechando esa envergadura, ese trayecto que usted tiene y también como docente, ¿qué le recomendaría usted a los colombianos para aprender un poco de cómo funciona la política en el país? Yo pienso que antes de emitir un juicio es muy bueno tener conocimiento de algo para poder expresar con credibilidad lo que pensamos. ¿Usted qué le diría a las personas que nos están viendo hoy? Como experiencia propia, a mí sí me encantaría que los ciudadanos comprendieran que los concejales están dedicados y deben dedicarse a una cosa, que los diputados o los que hacen parte de las asambleas departamentales tienen otras responsabilidades, que los representantes a la Cámara tienen otras responsabilidades y que los senadores tienen otras. Y digo eso porque muchas veces el ciudadano le reclama al concejal algunas cosas que le corresponden a los miembros del Congreso y otras cosas le exigen a los miembros del Congreso que le corresponden a los concejales. Si bien hay una relación en cuanto a planes de desarrollo, responsabilidades y presupuesto, definitivamente una cosa es otra cosa. Los concejales tienen la responsabilidad del municipio. Los miembros de las asambleas tienen las responsabilidades en el departamento. Incluyen los municipios, pero no dentro del municipio propiamente dicho. Los representantes a la Cámara tienen una responsabilidad con relación al departamento, pero con relación a funciones que le asigna la Constitución Nacional. Los senadores igualmente a nivel nacional, pero a todo el país. Y eso es muy importante porque cuando los ciudadanos puedan comprender que el concejal es el más inmediato, que el diputado debe preocuparse fundamentalmente en muchas regiones rurales, es muy importante el diputado, pues así sabrán cuáles son los niveles de exigencia, pero también tendrán la oportunidad de saber cuál es el mejor para poderlo elegir. ¿Usted cree que los colombianos nos rajamos en lectura? Yo creo que no es que no nos rajemos, ni que nos rajemos o no nos rajemos, sino que de pronto la responsabilidad de la preocupación por las cosas comunes se la hemos dejado a unos pocos. Y yo creo que el ciudadano no es que se raje, sino que debe preocuparse más por las cosas comunes. ¿Cuál es ese libro que usted recomendaría? Que usted diga, vea Marta, yo creo que este es el libro que por lo menos un 80% de los colombianos deberían leer. No, hay muchísimos.
Hace poco que estamos discutiendo en el Congreso que la mayoría de las personas puedan llegar a determinadas posiciones por los méritos. Una señora muy amiga mía me mandó a la casa un libro que se llama La tiranía del mérito y obviamente me descrestó porque uno llega a pensar que efectivamente quienes deben llegar a los cargos son personas con los méritos adecuados, pero resulta que los méritos también terminan siendo discriminatorios. Entonces, en un concurso en donde tú no hagas una discriminación positiva, por ejemplo, las mujeres quedan por fuera, porque podría ser que los primeros lugares lo ocupen los hombres. Y eso, por lo menos yo creo parcialmente que el mérito no puede ser el criterio que aplique absolutamente a todo. Hay otra serie de condiciones. Una, el ser mujer. Dos, ser madre, cabeza de familia. Tres, ser víctima. Cuatro, tener unas condiciones económicas menores. Quinto, ser miembros de comunidades LGTB, por ejemplo, es decir, o afrodescendientes. Hay elementos que no necesariamente tienen que aplicar en términos de mérito para todos. Hay que hacer distinciones positivas. A mí me gustaría que la gente se leyera ese libro, La tiranía del mérito. Miren, con ese recomendado quiero contarles pues otra perla aquí de el representante que nos acompaña hoy. Y es que otra de sus facetas por las cuales es muy conocido en la región Caribe es porque se ha caracterizado y de hecho es uno de los periodistas independientes más reconocidos de esta región. Ha participado en una cantidad de medios donde de hecho sus columnas son una de las favoritas, sobre todo pues para la gente de este departamento. Hablemos de esa parte periodística, de ese gusto por la literatura y demás. ¿Desde cuándo empezó usted a darse cuenta que escribir era todo un placer? Al principio era un negocio. Yo escribía en la primaria, escribía en la secundaria y escribía en la universidad, pero no escribía para mí, escribía para otros, porque me pagaban para hacerlo. Me pagaban por hacer las tareas, como yo te dije anteriormente. Yo vivía de eso. Pero en términos de comunicaciones me interesó mucho porque estando en la actividad gremial y empresarial, terminaba siendo siempre una persona muy accesible con los medios de comunicación que me preguntaban con relación a las actividades que era bueno o que era malo. En muchas oportunidades yo me extendía con cierto nivel de profundidad sobre determinados temas. Alguien, como siempre ocurre, alguien me dijo, ¿por qué no escribes sobre tal cosa? Y yo la envié. Salió publicada, le pareció bien. Y un día me dijeron, ¿y por qué no escribes una columna de prueba a ver qué pasa? ¿Recuerdas el tema sobre esa primera columna que escribiste? No, fíjate que primera vez que me preguntan cuál fue mi primera columna. No, recuerdo la última, antes de iniciar en el tema de la Cámara. ¿Cuál fue la última, antes de llegar al Congreso? Se llama Hasta luego. Es una columna que inclusive yo mismo hice con las lágrimas en los ojos. ¿Por qué? ¿Te estabas despidiendo prácticamente de ese trabajo empresarial y liderazgo? Me estaba despidiendo absolutamente de todo. De todo, me despedí absolutamente de todo. Es decir, cerré mi oficina de abogado, renuncié a la empresa, decidí que no podía escribir en ninguna otra parte. Es decir, todo lo que de alguna manera u otra le pudiera dar a entender al ciudadano que yo podía tener causales de conflicto de interés frente a lo que yo hacía. Es decir, yo me entregué totalmente limpio. Y he tratado de conservarme igual. En alguna oportunidad, cuando uno se sienta a escribir alguna columna, sobre todo para importantes diarios, pues obviamente a la gente le gusta cuando se habla de las temáticas que a muchos de nosotros nos interesan. ¿En algún momento llegó a escribir en un punto, digamos, crítico sobre la política que se ha ejercido en los últimos años en Colombia? Sí logré escribir. Yo creo que yo llegué a escribir como unas 15 o 20 columnas sobre la paz. Yo tomé partido allí y traté de reflejar en mis columnas lo que yo pensaba para que los ciudadanos también hicieran esa apuesta, que efectivamente el conflicto había que terminarlo, que eso tenía unos costos absolutamente graves para todos los ciudadanos y que había que apostarle a la paz. Ahí hice esa apuesta. Hoy podemos discutir mucho sobre el tema
pero yo me la jugué y apoyé el proceso, lo sigo apoyando y definitivamente creo que muchas cosas que se pueden corregir, pero en las pocas veces que en términos mediáticos escribí sobre política antes de estar en mi condición de representante de la Cámara. Y la otra columna que escribí, una columna dedicada a Alex Char, por su magnífica gestión en Barranquilla, porque consideraba que su proyecto debía continuar, así que hice una columna invitando a la gente a que votara por Alex Char. Ahí también tomé partido. Llega en el año 2018 al Congreso de la República como representante por el Departamento del Atlántico. Hasta el momento, ¿cuál es ese trabajo que a usted lo hace sentir orgulloso? Porque quiero contarles también que en el año 2019 pues, fue reconocido por el trabajo que se hizo en la Cámara de Representantes. Y sí quisiera que nos contara hasta el momento qué es eso que usted lo hace sentir pleno del trabajo que ha ejercido en este poco tiempo dentro de la Cámara. Uno, que todos los días cuando me tomo el primer tinto en la mañana, siento que mi obligación todavía continúa. Y me acuerdo de cada una de las personas que votaron por mí, que no votaron, que tienen las esperanzas, sueños y anhelos de que con mi contribución y presencia algo de lo que ellos esperan se puede realizar. Muchas de esas cosas las he logrado. Yo me siento muy orgulloso de ser autor de una ley, que es mi primera ley, de titulación de predios, que le permite a la gente tener la propiedad del predio, que antes no podía hacerlo, si dadas unas circunstancias y que las mismas se presenten, la persona puede adquirir la propiedad. Eso beneficia más o menos unos 8 millones de colombianos. Que alguien que ha ocupado un predio durante tantos años no puede hacer de su propiedad cuando se presentan las condiciones favorables es algo que me mortificaba y lo logré. Y eso no fue una idea mía, fue una idea de los ciudadanos en plena campaña. Otra cosa es haber contribuido enormemente a que la cadena perpetua se aprobara. Yo no solamente fui coautor de esa ley, sino ponente de la misma, porque siento que, y estoy plenamente convencido, que eso no resuelve, pero ayuda a que toda esa gran cantidad de criminales y seres que no merecen considerarse humanos puedan tener un castigo sobre la base de que son capaces o han sido capaces de acabar con la vida de un niño o de una niña. Y cuando digo acabar con la vida, no solamente es homicidio, sino también el hecho de la violación, en términos de lo que me han enseñado los psiquiatras y los terapistas, habla de que eso es un trauma difícilmente superable. Yo me siento muy orgulloso de esa parte y así podíamos seguir de otras. César Augusto, para finalizar. Mira, ¿sabes de lo que más me siento orgulloso también? Ajá. Yo soy el autor del artículo que permite la paridad en términos electorales. Las próximas elecciones, una vez se apruebe el código electoral, siempre habrá presencia de mujeres y presencia de hombres en condiciones iguales. Yo fui el autor de ese artículo. Ya conociendo un poco sobre esos trabajos que se están precisamente desarrollando desde la Cámara de Representantes, le pregunto esto no como servidor público, me gustaría que lo dijera desde su corazón como el barranquillero que se ha dado a conocer pues, en el panorama nacional. Frente a esa Cámara, ¿usted qué le diría a los colombianos y sobre todo a la gente que ha depositado la confianza para que usted lo represente en el Congreso? ¿Qué quiere usted para su departamento? ¿Qué quiere dejarles? En primer lugar, con relación a mí, quiero dejarles un ejemplo de alguien que fue elegido y cumple con su trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana y que va al Congreso a trabajar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que ese trabajo disciplinado y consciente tiene que terminar en unos resultados legislativos. Nosotros, los representantes, y en términos de pedagogía se sepa, hacemos leyes. Eso es lo que fundamentalmente hacemos. Y esas leyes, yo espero, muchas de ellas, que fundamentalmente correspondan a los anhelos, sueños y esperanzas de los ciudadanos, en especial los del Departamento del Atlántico. César Augusto, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de la Cámara en tu región. No, Marta, muchísimas gracias a ti, muchas gracias a todos los muchachos de la Cámara de Representantes que
que con este hermoso bus se han trasladado al Departamento del Atlántico y que me hayan dado la oportunidad de dirigirme a todos los colombianos. A usted y a los representantes del Departamento del Atlántico que nos acompañaron en este recorrido que hicimos por este hermoso e importante departamento para Colombia, un agradecimiento muy especial. Yo me despido y los invito para que estén muy pendientes porque próximamente la cámara estará en tu región. Feliz noche para todos. Somos Colombia, trabajando por hacer algo diferente, por el bienestar de nuestra gente. Una sociedad que se hace más fuerte. Somos Colombia, hoy representamos la